Muy buenos días. El día de hoy estamos con la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, y le queremos agradecer estos minutos que nos está regalando, ya que su agenda es muy complicada y hay muchos temas sobre la mesa sobre los que tenemos que platicar. En un primer término, senadora, me gustaría que nos platicara quién es Patricia Mercado, cuáles son sus tareas, cuál ha sido su vocación en la materia política que usted ha tenido a bien desempeñar en distintos ramos de gobierno federal y estatal. Bueno, primero soy una activista feminista de muchísimos años, es decir, he estado tanto en organizaciones de sociedad civil como en partidos políticos, como en gobierno, y bueno, una digamos, de mis agendas más queridas, de mis convicciones, es lograr una sociedad que le dé igualdad de oportunidades y de trato a mujeres y hombres, ¿no? Y además en toda nuestra diversidad, una sociedad con igualdad y sin discriminación. Y en la última, yo en realidad casi toda mi carrera, mi participación política y cívica la he hecho en las organizaciones de sociedad civil. Hasta hace 5 años, en el 2014, me invitó Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno en ese momento de la Ciudad de México, a ser secretaria de Trabajo, porque de manera también mi formación es una formación, digamos, fui parte de sindicatos, toda la agenda de derechos laborales es una agenda también, digamos, muy cercana a mí, con la que he estado comprometida también todos estos, digamos, toda mi vida en términos de activismo y de participación ciudadana y política. Y entonces me invitó a ser secretaria de Trabajo y Empleo en la Ciudad de México. Estuve ahí 2 años y después me invitó a ser secretaria de Gobierno, ¿no? Secretaria de Gobierno, en ese momento, pues el partido que lo llevó a Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno, el PRD, perdió la mayoría del Congreso y la mayoría en el 2015 de las alcaldías, delegaciones en ese momento, y un poco necesitaba un secretaria de gobierno, pues que hablara, ¿no? Un poco, que escuchara, que hablara con la sociedad civil. Y uno de mis, digamos, de mis tareas como secretaria de gobierno, yo tenía en la Secretaría de Gobierno, estaba la subsecretaría de zonas metropolitanas, precisamente. Y bueno, pues en esos estuve también otros 2 años en la Secretaría de Gobierno, y ahí pues me relacioné con poner a andar, ¿no? Todos los, pues ahora sí que los mandatos de la Ley General de Asentamientos Humanos sobre el tema de zonas metropolitanas, y me parecía como muy importante. Como yo veía el conflicto, pues todas estas zonas, ¿no? Que son las fronteras entre en la zona metropolitana del Valle de México con otros municipios del Estado de México, pues eran tierra de nadie, ¿no? O tierra de nadie, con una calidad de vida de mucha precariedad, nadie se hacía cargo, y entonces pues me comprometí con esta agenda, ¿no? Me comprometí con la agenda de zonas metropolitanas, y uno de los temas, digamos, más importantes de este entramado de vida de la zona del Valle de México, pues es la movilidad, ¿no? Es la movilidad, la oferta, digamos, de transporte público, además una ciudad, ¿no? Y una metrópoli con muchos problemas de medio ambiente, me tocó, digamos, las emergencias sobre el tema climático en la Ciudad de México. Entonces, bueno, finalmente, pues cuando llego aquí al Senado, pues inmediatamente me apunto para ser la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que se transformó en esta comisión y era la comisión que veía los asuntos de la Ciudad de México. Pero cuando ya empieza esta legislatura, la Ciudad de México tenía constitución, ya era una entidad, ¿no? Con su constitución, que también me tocó ese proceso, y entonces pues ya no había necesidad de tener una comisión de la Ciudad de México, sino de todas las zonas metropolitanas del país. ¿Cuántas zonas metropolitanas tenemos en México, senadora? Son 74 zonas metropolitanas,
eh, y donde viven ya, según el último censo del INEGI, 80 millones de personas. Entonces, pues lo que tenemos es una mayoría de la población viviendo en estas zonas que tienen problemáticas pues muy específicas, que tienen que ver sobre todo con gobiernos locales, ¿no? Que no tienen un marco legislativo suficiente para acordar, ¿no? Para ser vecinos y poder tomar decisiones como zona metropolitana, y no solamente cada municipio en su estanco, ¿no? Pero son 74 y algunas, bueno, está la discusión, creo que después precisamente de que saquemos adelante la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues vamos a entrarle a esta otra discusión, ¿no? Y por eso la ley de movilidad también trae, de alguna manera, pues, digamos, sí una visión de que el desarrollo urbano tiene que verse también desde la perspectiva, digamos, tiene que, de la perspectiva de la movilidad, ¿no? No es el desarrollo urbano por un lado y la movilidad por el otro, y cada municipio en su asunto, sino porque eso lo paga la gente, ¿no? Lo pagan estos 80 millones de personas que pagan esas malas decisiones y esa mala vecindad entre los municipios. Y pensamos que estas 74 zonas metropolitanas, muchas de ellas como que no tienen mucho sentido, pero las zonas metropolitanas hasta ahora están decididas en el centro, ¿no? Están decididas por el INEGI, están decididas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, de asentamientos humanos, o sea, están decididas más desde aquí que desde lo local, ¿no? Y quizás tenía mucho que ver pues con los fondos, ¿no? El fondo metropolitano que ya no existe, aunque nunca, yo creo que hay que seguir insistiendo que vuelva a tener recursos, porque me parece muy importante que estas zonas tengan recursos para tomar decisiones, para planear desde esta perspectiva, pero en este momento, bueno, pues simplemente ahí está, ¿no? Son esas 74 y vamos a ver 80 millones de personas, así es que pues nos obliga a pensarlas muy seriamente, qué tipo de gobernanza tenemos que, digamos, darle un marco legal para esta buena vecindad, decía yo. Muy bien. Y usted ha comentado, el tema de movilidad es un tema importantísimo, que lamentablemente en muchos temas de desarrollo urbano se veía de manera alterna o paralela, y tenemos ahora ciudades muy extensas con grandes problemas de movilidad precisamente para las personas, para esos 80 millones de personas, y es muy claro que las personas ocupan transporte público como el principal medio de transporte, y este no ha sido capaz de cubrir la demanda con eficiencia, con calidad y con seguridad. ¿Usted considera que el tema de la movilidad es un factor de desarrollo de las ciudades mismas, de cohesión social, de igualdad, o estamos un poco lejanos de este concepto de transporte social? Yo creo que todavía estamos muy lejanos, ¿no? Yo creo que, y por eso estamos tratando de poner de tener este acuerdo, este gran acuerdo eh, en la federación, digamos, pensándonos desde una federación, es decir, tomando en cuenta la diversidad de las regiones, de los estados, ¿no? De los municipios, precisamente para que la movilidad sea un factor de igualdad, un factor de igualación, ¿no? Un factor donde garantices la accesibilidad, donde garantices la sostenibilidad, donde garantices la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Donde la movilidad sea esa llave a los derechos, ¿no? La movilidad que sea realmente esa llave a los derechos. Yo accedo a este derecho a la movilidad para acceder al derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a la participación política, a todos los otros, a la seguridad, ¿no? O sea, que realmente también podamos tener un espacio público y, digamos, ciudades con seguridad. Y el transporte
tiene mucho que ver. En esto, el 70% de las personas usa el transporte público, ¿no? Usa el transporte público y, sin embargo, pues es, digamos, pues en una idea que no solamente en México, sino en el mundo, se han desarrollado las ciudades, es a partir del transporte individual, ¿no? Le hemos puesto ahí toda la infraestructura, hemos puesto el financiamiento que hay, el financiamiento público, a partir de pensar en el transporte individual, y hemos dejado, digamos, a un lado el transporte público y, por supuesto, pues lo primero que nos ayuda en términos de sostenibilidad y en términos de la protección de los usuarios, digamos, más vulnerables de la vía pública, como son los peatones, ¿no? Y cómo ahí, por las personas con discapacidad, los adultos mayores, ¿no? Los niños y niñas, pues están, ¿no? Como olvidados en y vemos, ¿no? Toda nuestra movilidad, pues sin posibilidades de que las personas más vulnerables puedan tener la posibilidad de moverse. Y también te quiero decir que esto también tiene una perspectiva de género, que le llamamos, ¿no? O sea, finalmente todo esto, antes que llegáramos las mujeres a estos espacios de toma de decisión, todo era decidido desde la perspectiva, no de mala voluntad, ¿no? Sino desde la perspectiva masculina, que es: mi familia está allá, lejos, ¿no? Mi mujer, mis hijos están allá lejos en la vivienda y yo estoy en el centro, ¿no? De la oferta laboral, financiera, educativa, tal. Entonces, yo me muevo y además, o sea, las ciudades tienen que ser pensadas desde esta división entre lo privado y lo público, ¿no? Las mujeres allá y yo, digamos, en todo lo que es el trabajo remunerado, el poder militar, el poder político, el poder, ¿no? Todos los poderes. Entonces, pues, o sea, hicimos ciudades donde en este momento ni a los hombres ni a las mujeres nos están sirviendo, ¿no? No nos están sirviendo estas ciudades extendidas, ¿no? Donde efectivamente llevar los servicios, entre ellos el transporte público, pues está siendo una complicación, sobre todo en las zonas metropolitanas donde pues viven, son, ¿no? De más de 1 millón de habitantes o más, pues este problema es. Entonces hay muchas cosas que resolver, ya están hechas así las ciudades, entonces necesitamos construir, pues para no seguir desde esa perspectiva, ¿no? Sino hacer ciudades más compactas, y por otra parte, o desarrollos más compactos, y por otra parte, pues sí, apostarle a los más, digamos, al peatón, apostarle al vehículo no motorizado y al transporte público en primer lugar. Y por supuesto, que el transporte individual, claro, que tenga su importancia y su lugar, pero al revés de lo como lo hemos hecho hasta ahora. Y un tema importantísimo que usted señala: no hemos invertido en transporte público, pero hemos invertido en infraestructura gris para auto particular, y hemos visto, como usted bien señala, que el 76% de las personas ocupan transporte público y el 24% se mueve en autos particulares o en autos de plataforma, como se conocen actualmente. Y obviamente las externalidades producidas por todo este contexto son muy graves, ¿no? Alta contaminación, congestión, mala calidad de vida de las personas, una alta siniestralidad. Y el tema de la movilidad es un tema que está en la agenda pública, como usted bien señala. Y hace apenas unos meses se reconoció el derecho a la movilidad en México como un derecho fundamental, y esta ley que ustedes están trabajando es para impulsar una movilidad más equitativa y más eficiente para la población. ¿En qué vamos en esta ley? Porque es un esfuerzo conjunto tanto de ONGs, asociaciones civiles. La primera vez que se toma un tema de movilidad por parte de política pública federal, porque normalmente es estatal o local. Y bueno, este es un ejercicio muy importante que puede dejar un precedente para, para, para futuro, ¿no? Para tener un desarrollo más equitativo y de mejor calidad. Así es. Y sí, hablando con los estados digamos, las autoridades de los diferentes estados o municipios, muchos de ellos no necesitan esta ley, ¿no? Ya tienen sus reglas,
¿no? Están, digamos, lo que estamos poniendo en la ley general, este piso común para todo el país, pues ya lo tienen, incluso están mucho más avanzados y está muy bien. Pero hay otros que nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos esa ley general porque a nivel local no vamos a poder tener la fuerza para cambiar, digamos, estas reglas del juego que no nos traen igualdad, que no nos traen una movilidad segura y que efectivamente pues son las zonas, ¿no? que ponen, digamos, la siniestralidad más grave. Entonces, primero partimos de ahí, ¿no? De que sí hay diferencias y ¿dónde va esta legislación? Pues ya estamos en el último momento. Hablamos con el sector privado durante 3 años, hablamos con las organizaciones, hablamos con las autoridades, hablamos con las autoridades municipales, hicimos foros internacionales también para saber otras experiencias y a partir de toda esta información y por supuesto, pues senadores y senadoras fuimos presentando iniciativas legislativas. Entonces, con estas iniciativas, ¿no? Alrededor de 7, 8 iniciativas, otras en la Cámara de Diputados que también quisimos tomar en cuenta de una vez aquí en este dictamen que está propuesta que estamos presentando y ya tenemos un predictamen. O sea, ya hay un articulado, ¿no? Ya está puesto en la mesa y ahora ya en la Comisión de Zonas Metropolitanas estamos ya construyendo los acuerdos. No está siendo fácil, no está siendo fácil. Algunos digamos, todos los que han participado, organizaciones civiles, sector privado, academia y tal, algunas cuestiones están reflejadas, otras no están reflejadas, porque también cuidamos muchísimo y seguimos cuidando no invadir competencias, ¿no? O sea, realmente los municipios y los estados siguen teniendo sus competencias y por eso estamos proponiendo un sistema nacional de movilidad para que finalmente ese sistema, donde estén las 32 entidades y de alguna manera, dependiendo de los temas, la representación municipal y por supuesto la federación, pues ahí se tomen decisiones, digamos, de política pública que realmente sea conveniente para todas, para todos, para todo el país y no se imponga desde una ley. El sistema nacional es muy importante por eso, ¿no? Porque finalmente cualquier, decisión de política pública o de inversión presupuestal, pues va a ser, o de mecanismos de financiamiento, pues serán tomadas, digamos, de manera colegiada, ¿no? Por ese sistema. Entonces, decía, estamos ya en el momento de tomar decisiones, ya en el momento de generar cuáles son los acuerdos, cuáles son las diferencias. Las diferencias pues se votan, ¿no? Los acuerdos se votan seguramente unánimemente, las diferencias se votan y pues habrá unas que quedarán de una manera y otras de otra. Lo importante es que cumplamos con el mandato constitucional, ya estamos fuera de tiempo porque tendríamos que haber hecho desde junio de este año, de tener una ley general de movilidad y seguridad vial con todos los derechos, con todos los apellidos, ¿no? Accesibilidad, igualdad, sostenibilidad, ¿no? Eficiencia y tal. Entonces es una ley que garantiza, o sea, que de alguna manera garantice este reconocimiento de este derecho y pues esperamos fines de noviembre poder aquí en el Senado que votemos, digamos, esta legislación. Yo creo que en este momento es muy importante el tipo de legislación, pero es más importante que tengamos una legislación, ¿no? Tener una legislación y bueno, pues vamos a irla probando, digamos, en el tiempo y tenemos 3 años por delante para ir proponiendo reformas a la propia ley, ¿no? Sabes que esto no funcionó, necesitamos, ¿no? Necesitamos apretar un tornillo aquí porque nos quedó muy suelto y no se está entendiendo, o sí, pero en fin. Entonces, pues estamos en eso, estamos ya en el último tramo y donde los temas, digamos, pues los temas importantes son la nueva jerarquía de movilidad, que es la que estamos hablando, todo el tema de derechos de las víctimas, que eso nos parece muy importante, el tema de, por supuesto,
digamos, de la formación de ese sistema, el tema de plataforma de información, o sea, necesitamos información. Este es el Sistema Nacional con todos sus integrantes, no tienen información, que ya muchos estados la tienen, pero digamos en alguna plataforma que pueda sistematizarse esa información, no se van a poder tomar decisiones, ¿no? Son como los temas más importantes. Y bueno, pues el financiamiento, que pues en este momento no digamos, todo el tema de financiamiento, pues es una de las discusiones más importantes, pero lo que estamos tratando de hacer es primero que el financiamiento apoye en primer lugar a los municipios y a las zonas más, ¿no? más pobres, ¿no? Que no tienen la posibilidad de desarrollar esta infraestructura, y ver algún tipo de fuentes de financiamiento alternativas, pero que existan. Estamos proponiendo una serie de fondos para que exista el mecanismo de poder atraer recursos del sector privado, ¿no? Del propio estado, de los propios municipios, y bueno, digamos, en alguna buena negociación quizás también del gobierno federal. Pero esa es una discusión que, como sabemos, en este momento todo el tema de financiamiento es una pues, discusión complicada, ¿no? Difícil, pero pues también los estados dicen, oye, pues si no me das financiamiento, pues no me des tantas tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo coordinamos eso. Uno de los grandes retos es la inversión, como se lo acaba de señalar, y lamentablemente no hay dinero o recursos que alcancen para la modernización del sector, y dependiendo de las condiciones de cada una de las entidades, como usted bien lo señala, senadora, y hay entidades que no tienen desarrollo de transporte público, pero ha sido por décadas, ha sido un tema histórico. ¿Cómo poder impulsar esos proyectos en esas entidades como Chiapas, como Tabasco, como Veracruz, donde es tan todavía complicada la inversión en transporte público? ¿Cómo poder hacer equitativa esa distribución? Puesto que hay estados que invierten 0 pesos, ¿no? En la materia, lamentablemente, cuando es una prioridad para las personas. Bueno, pues por eso, o sea, por eso la importancia de la ley general, ¿no? La ley general es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, digamos, sin invadir competencias, dejándole al sistema nacional la posibilidad, digamos, de tomar decisiones de política pública, y por supuesto, como yo decía, digamos, un mecanismo de financiamiento precisamente a los sectores, digamos, como más atrasados en el tema por ejemplo, del transporte público, del desarrollo de infraestructura con este tipo de prioridades. Y me parece que quizás, digamos, con esta ley general, ya ha habido distintas intervenciones de senadores, senadoras de la mayoría parlamentaria, que es la mayoría, digamos, de la coalición gobernante, en el sentido de, bueno, pues si la apuesta es a los más pobres, ¿no? Pues precisamente en los lugares donde el transporte público, ¿no? No beneficia a esos sectores más empobrecidos para que puedan moverse, ¿no? Con tranquilidad, con seguridad, con eficiencia y calidad, pues entonces no estamos favoreciendo a esa población que es la población más vulnerable. Entonces, pues, por una parte, digamos, hay una oportunidad, ¿no? Esta ley les puede dar una oportunidad para apostar, ¿no? En esos lugares, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, donde pues la movilidad más bien impide que las personas puedan acceder a sus derechos, y que ahí se pueda hacer una inversión, ¿no? Que ahí se pueda hacer una inversión, y esto pues es una de las mandatos, digamos, al sistema nacional, que es una coordinación entre pues los diferentes niveles, los diferentes órdenes de gobierno para hacer estas inversiones. Por lo menos, pues es una oportunidad. La ley será una oportunidad para visualizar eso y decir, pues necesitamos un transporte público, apostarle al transporte público y no al privado, que la gente, pues luego los más pobres son los que más gastan, ¿no? Los que más gastan en movilidad, en lugar de ser lo que menos gastan porque tienen transporte público accesible. Muy bien, senador. Entonces,
Y una última pregunta, porque sé que tienen un compromiso ahorita. Gracias. El COVID vino a modificar la forma en que nos movemos en México. Lamentablemente, el transporte público venía con un rezago importante y el COVID lo vino todavía a evidenciar más en muchos sentidos. Pero la gente cambió la manera de moverse actualmente. La gente ha dejado de usar el transporte público por miedo a contagios, ha usado o se ha volcado para el automóvil particular. Hemos visto que ha incrementado el flujo de vehículos en la vía pública. Tenemos índices aproximadamente el 80% de la época de la prepandemia, y eso implica que ha detonado sistemas de transporte no motorizados, se ha dado mayor importancia a la peatonización o a la caminata, pero también el espacio público juega un papel importante en esta convivencia entre los distintos modos de transporte. Esta ley contempla esta parte porque se desarrolló durante un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis, que bueno, pueden ser sentar bases para un futuro, esperando que no van a presentarse este tipo de situaciones, pero que se pueden llegar a dar. Bueno, tomando en cuenta que es una ley general, no tiene disposiciones frente a una coyuntura, ¿no? Digamos, en la exposición de motivos, pues por supuesto que sí tomamos en cuenta que efectivamente esta pandemia, que además, ¿no? Va a ser pues una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Como sociedad, digamos, sí, sí obliga o pone más en contexto pues la necesidad de ponerle interés al peatón, ¿no? Por supuesto al vehículo no motorizado y entonces pues todo este tema de la bicicleta, ¿no? Todo este tema de las ciclovías, es algo pues que se puso y que es correcto porque finalmente nos ayuda, ¿no? Pues nos ayuda de alguna manera a una nueva forma de atacar el cambio climático y de ser responsables, ¿no? Frente a una movilidad sostenible. Y también, digamos, digamos, a toda la concepción de la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos hablan de eso. Entonces, eso es importante. Y lo segundo, pues es, por supuesto, el transporte público, ¿no? Entonces, no dejaríamos, digamos, no podemos permitir, ¿no? Que desde la regulación del Estado, pues que crezca, como está creciendo efectivamente, el uso del auto particular, porque entonces es un círculo vicioso, ¿no? O sea, auto particular y entonces impactamos el medio ambiente y eso trae enfermedad y trae nuevas pandemias y, ¿no? Entonces, pues el tema de el no motorizado, el peatón y el transporte público, pues no tiene vuelta de hoja, o sea, tenemos que hacerlo y la ley lo dice, ¿no? En la jerarquía de movilidad y en la importancia que se le da al transporte público, tomando en cuenta, ¿no? Lo que la gente lo hace, pues ahí va a ser digamos, esos postulados en la ley, ¿no? Esos postulados en la ley que tenemos que ver que el sistema que de alguna manera va a estar monitoreando a través de las plataformas de información, que yo espero, digamos, que esto sí las tengamos claras y las tengamos funcionando, pues para tomar decisiones frente a lo que tú estás planteando, ¿no? Si esto empieza a suceder de manera desproporcionada, pues va a ser un caos, o sea, tenemos que educar a la sociedad y que la política pública impulse el transporte público adecuado, seguro, que le dé confianza a la población para no fomentar el transporte individual, porque sería un retroceso enorme en lo que habíamos avanzado, en lo que hemos avanzado en la conciencia ciudadana de que el transporte individual pues no es la mejor, digamos, opción ni para el ambiente ni para una sociedad, digamos, segura en términos de reducir las muertes y reducir pues todas las consecuencias de los siniestros viales. Es un reto importante y tomando en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sustentable señalan que para el 2030 tengamos ciudades más humanas, más vivibles, pero también que tengamos sistemas de transporte más eficientes de calidad y que se
ponga principal énfasis en grupos vulnerables, ¿no? Es un reto importante y esperemos que desde el gobierno federal, el Senado, el Congreso, las organizaciones como MTM podamos ayudar a impulsar esos sistemas de transporte que beneficien a las personas en su calidad de vida y que disminuyan las externalidades que tanto impacto ocasionan en la Ciudad de México y en el país. Y senador, una última pregunta, una última situación, una reflexión final de parte de usted en relación al tema de movilidad. ¿Cómo lo ve usted a corto y mediano plazo? Pues mira, yo creo que estos, pues esos 3 años en el Congreso, a partir de que organizaciones de la sociedad civil que ya llevaban 7 años antes tratando de impulsar esta ley general y bueno, el reconocimiento de este derecho a nivel constitucional, el derecho a la movilidad con seguridad vial, eh, pues abrió, ¿no? Abrió esta agenda. eh, la pandemia de alguna manera eh, nos hizo reflexionar en qué tipo de vivienda, en qué tipo de comunidad, en qué tipo de espacio público tenemos para enfrentar una situación como esta, ¿no? Nos recluimos nos confinamos en la vivienda, ¿no? Y estamos retomando y sabemos que el espacio público es el mejor espacio, ¿no? Es el mejor espacio para evitar el contagio. Entonces, creo que hay muchas cuestiones en el contexto que nos van a ayudar a que el derecho a la movilidad sea una de las prioridades de la agenda política nacional. No estaba en el centro, o sea, no estaba en el centro, no era un tema de interés para la clase política, digamos, más tradicional. Y bueno, pues si estamos hablando, ¿no? De política social, si estamos hablando de política laboral, de lo que estemos hablando, necesitamos que la movilidad ayude, ¿no? Si queremos combatir la desigualdad, pues no, digamos, hay muchas cosas, pero este es un derecho, digamos, que iguala para que la gente pueda acceder, como yo decía, a los otros derechos. Entonces, bueno, pues me parece que logramos poner, sabes que en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad empezamos 7, con 4 integrantes, ya teníamos quórum, y en este momento hay 14 senadores y senadoras, o sea, como que fue cobrando interés la agenda, y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno, somos una comisión, pues de las, digamos, muy robusta en este momento, que generó ese interés, y eso te habla, ¿no? Eso te habla de que realmente, pues se fue poniendo como un tema de debate nacional importante, y bueno, pues qué bueno que desde el Congreso, pues ayudemos, ¿no? Con esta legislación a que finalmente pues los ejecutivos puedan, tengan, ¿no? Las herramientas para tomar decisiones en este sentido, porque de verdad, la gente, estos 80 millones de personas, sobre todo que vivimos en zonas metropolitanas, pero también en las áreas rurales, ¿no? Todo el tema de la movilidad es escaso, ¿no? Es escaso, es no importante, los niños, no tienen caminos para llegar a las escuelas, las mujeres no tienen caminos para llegar a las clínicas y llevar a sus enfermos, en fin, ¿no? Tantas cosas que pues nos obligan a pensar de otra manera y a pensar que este derecho es uno de los derechos más importantes para la calidad de vida de la población. Pues únicamente me queda reconocerle a usted como presidente de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado y a la comisión misma todo el trabajo que han estado realizando para poder sacar esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que esperemos solucione, o sea, usted bien lo señala, no será perfecta al inicio, pero presente bases importantes para solucionar los grandes problemas que tenemos en tema de movilidad y únicamente me queda eso, agradecerle estos minutos que nos ha regalado, esta plática tan enriquecedora para el tema de movilidad. Se oye una conversación muy humana, muy distinta como usted señalaba, el sector político conservador, donde era muy riguroso, muy rígido, pero con ustedes una plática muy humana, muy cálida, y le agradezco de todo corazón esos minutos que nos ha regalado, senadora, y le estaremos haciendo llegar los resultados de esta entrevista prontamente.
Muchas gracias. Dije la clase política tradicional, ¿eh? Sí, 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 no, 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 No aquí no tiene, conservadora, sino, bueno, es conservadora en el sentido tradicional, pero es, digamos, la tradicional no había tomado esta agenda así como una prioridad. así es, sin tener ningún tipo de chiste, usted bien lo Sí, señala, exacto, una clase tradicional, así dejémoslo, así es. y bueno, lo importante de esta comisión es que va a trabajar de la mano con la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, que también preside Movimiento Ciudadano, hablando de estas circunstancias, que ayuda muchísimo a poder impulsar estas reformas y estos trabajos. Entonces, muchísimas gracias, le agradezco de De la corazón y NTM. que tenga muy buen Hasta día, luego. senador.